Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Zule Rey, bienvenidos a un nuevo capítulo de maquillaje y misterio. Estoy muy contenta de estar en un video más con ustedes. Una disculpa, pasé un tiempo también subiendo sin videos, tengo semanas complicadas y más con los niños en casa, pero ya están por volver a la escuela y ya voy a tener un poco más de tiempo, entre comillas, libre para poder dedicarme más al canal. Pero igual, no dejen de ver los videos, ya pueden hacer maratón. Sí, yo creo que ya pueden hacer maratón, suscribirse y compartirme. El día de hoy les traigo un caso muy interesante. Este asesino yo lo nombré en el caso anterior de Pedriño Matador, pero viene con una corrección a la información que di ese día. Es un nuevo caso de un asesino serial brasileño que se catalogó como el peor asesino serial de mujeres de Brasil. Estoy hablando del maniático del parque. Así que si no has escuchado hablar de él, ponle pausa en este momento, ve por algo de comer y de beber, ponte cómodo y déjame mostrarte todos los detalles de esta historia que estoy seguro que te va a dejar varias dudas en el aire. Esta historia inicia en Sao Paulo, Brasil, que es el centro dinámico financiero de todo el país y se encuentra entre las ciudades más pobladas del mundo. También pues es la ciudad más grande de este país de Brasil. En esta ciudad hay diferentes parques y entre esos está el parque como el más importante, que es hoy conocido como el Parque del Estado. Es un parque muy grande donde se hacen diferentes eventos artísticos, conciertos, también tiene como 3 lagos artificiales y también tiene una selva que en cierto punto es impenetrable y esto lo hace un parque un poco peligroso. Este parque funciona como el pulmón de Sao Paulo, así incluso es conocido. Entonces era el 3 de julio de 1998 cuando en este parque, en un área un poco difícil el acceso de este parque, encuentran el cadáver de una persona del sexo femenino. Lo que llamó mucho la atención de los policías y de las personas que llegaron a la escena del crimen era la posición del cadáver, ya que tenía una posición un poco grotesca, un poco cruel, se puede decir también. El cadáver de esta persona estaba desnudo, estaba arrodillado, con su cabeza hacia el suelo y su cadera levantada y sus brazos a los lados. La posición más la manera como encontraron el cadáver dio a entender que había sido y en sus piernas encontraron como una especie de líquido que podía haber sido considerado en ese momento como líquido seminal. Lo que también les sorprendió mucho a los policías fue que junto a este cuerpo había un segundo cadáver, pero este cadáver se notaba que llevaba mucho más tiempo allí, porque ya pues presentaba casi un estado de osificación. Para ellos, como eran de diferentes tiempos los cadáveres, en ese punto ellos creyeron que esto podía tratarse de una mera pero muy triste coincidencia. En este momento, cuando estaba sucediendo todo esto, había un hombre buscando a su hija que estaba desaparecida hace varios días, así que los policías lo acercan a la escena y él identifica el cuerpo como el cuerpo de su hija, una mujer llamada Selma Quiroz de 26 años. Los restos óseos del segundo cuerpo, pues la verdad no estaba muy sencilla poderlo identificar, así que fue llevado al instituto donde se le iban a tomar todas las pruebas periciales.
A partir de este punto, pues ya se le tomó más en serio la denuncia que había impuesto el papá de Selma y se realiza toda una investigación para saber quién había sido como la última persona que la había visto, dónde había sido visto por última vez, los últimos pasos que había recorrido Selma, sin imaginar la policía lo que se iban a encontrar, a lo que se estaban enfrentando, algo que dividió la historia de Sao Paulo en dos. A Selma su familia la describió como una chica muy alegre, con mucha energía y vivaz. Para este tiempo se estaban transmitiendo en Brasil los partidos de la selección que estaban en el mundial, y esto es un evento bastante importante en este país. Es un país que ama realmente el fútbol. Selma llama a su casa a avisarles que no iba a alcanzar a llegar para ver el partido con ellos, pero en el lugar donde ella estaba, la ciudad había puesto una pantalla gigante y que ella se iba a quedar ahí a ver el partido. A partir de ese momento no volvieron a saber nada de Selma. Durante la necropsia en medicina legal se determinó que ella fue estrangulada y luego post-mortem. Y también pues se supo que se usó una soga para causarle la estrangulación. También durante la necropsia se pudo encontrar que en el cuerpo de Selma, en la parte posterior de su brazo izquierdo, se pudo encontrar como un arco dentario, o sea, la persona que la asesinó la había mordido. Así que los investigadores pues toman muestras de este arco dentario, que pues era bastante llamativo por la forma que tenía de los dientes, porque ellos piensan que en el futuro esto les va a ayudar a descubrir quién es el asesino. Con esto y pues el hecho de haber encontrado dos cadáveres, la policía decide empezar a realizar como un rastreo, un mapeo de todo el parque, esperando era encontrar como pistas o cosas pertenecientes a la segunda víctima para ver si así era un poco más fácil identificarla, pero sin imaginar lo que iban a encontrar. El área donde estaban haciendo el mapeo era un área muy frecuentada por drogadictos y por personas sin hogar, así que pues había como mucha basura. Pero el 6 de julio de 1998 encuentran algo que los dejó marcados. Uno de los policías, de nombre Hermindo López, encuentra dos cadáveres en abastado estado de putrefacción. Estos cuerpos estaban semi enterrados. Esto definitivamente disparó las alarmas de las autoridades de Sao Paulo. Cuando encontraron los cuerpos, se dieron cuenta que los cadáveres tenían una característica muy particular, y era que sus dientes estaban rosados. ¿Qué significa esto? Que las personas murieron a causa de estrangulación. Esto obviamente les llamó mucho la atención, porque los cuerpos, aparte que también eran del sexo femenino, presentaban características muy similares al cuerpo como el cadáver de Selma y de la otra mujer que había sido encontrada. Así que ellos decidieron seguir rastreando. La clave era gritar cadáver si llegaban a encontrar algo más. Entonces se dividieron como por cuadrantes, muy cerca a donde estaban los primeros cadáveres, y se empezaron a escuchar las voces. Esto lo narra uno de los policías que estuvieron en la búsqueda, y dicen que fue algo, ellos rogaban que no encontrar nada más, pero se escuchaba cadáver, cadáver, cadáver. Es así como en menos de 48 horas fueron encontrados 4 cadáveres, casi todos en la misma área. Es así como se empezó a considerar la idea de que estaban quizás frente a un asesino serial. Esta noticia se regó como pólvora por toda la ciudad de Sao Paulo y sus alrededores. La gente realmente estaba muy nerviosa de lo que estaba sucediendo, pero en este punto las personas no tenían idea de los detalles. Siguieron con la búsqueda, y es así como encontraron 6 cadáveres. También se dieron cuenta
que los cadáveres, había como unos surcos cerca de los cuerpos, como si la tierra hubiese sido recientemente arada. Cavaron en esta área y ahí encontraron algunas pertenencias como bolsos y ropa de mujer. Por la condición que presentaban los cuerpos, los médicos forenses determinaron que fueron asesinadas mucho antes que Selma Quirós. Esto dio pie a toda una gran investigación y fue entonces cuando la policía descubrió que en enero de ese mismo año se habían reportado el hallazgo de 2 cadáveres, pero el caso se había cerrado de manera precipitada al no encontrar ningún tipo de información de los cuerpos. Luego se descubre que uno de los cuerpos fue identificado como Raquel Mota Rodríguez, de 23 años. Resulta que ella también había sido reportada como desaparecida y su cuerpo había sido encontrado en la misma posición que el de Selma. A ella la reportó como desaparecida su prima. Resulta que esta prima le cuenta a la policía que Raquel la había llamado y le había dicho que ella se encontraba en la estación del metro de Jabacara con un hombre muy guapo que le había convidado, eran sus palabras, a ir a un parque a tomarse unas fotografías, ya que él se había identificado como un cazatalentos de modelos. Y aunque la prima le insistió que no fuera, ella le dijo que estaba bien, que no pasaba nada, que no se preocupara, que se veía muy amable este hombre y ella no creía que pudiera hacerle algo. Entonces es aquí como que a uno de los policías se le enciende un foco y dice: esta persona no puede ser tan exitosa en cometer este tipo de delitos y salirse siempre con la suya. Debe haber algo en lo que él haya fallado, y lo que se le ocurrió es que posiblemente hubieran sobrevivientes de alguno de sus ataques. Entonces esta información se filtra a la prensa, que en esta ocasión la prensa se comporta como un aliado importante en la resolución de este caso. A la prensa le llega el caso de Raquel, entrevistan a la prima da todos los detalles, sobre todo el más importante, donde Raquel le dice que va a ir a un parque, y es ahí cuando la prensa lo bautiza con el nombre del maníaco del parque. Cuando sale esta información a la luz con los detalles que se dieron, es cuando se empiezan a recibir múltiples llamadas de supuestas sobrevivientes de esta persona. Llegaron demasiados testimonios y uno de ellos, que fue el que más llamó la atención, es el siguiente. Mi jefa me pidió que fuera a la oficina de correos. Al llegar allí me di cuenta que había una fila enorme. Cuando ya estaba en la fila había un hombre detrás de mí. Empezó a hacerme conversación y me preguntó si yo quería participar en un desfile de modas. Me empezó a alabar mi figura, mi rostro, me dijo que yo era perfecta para esto. Me dijo que lo único que yo debía hacer era una especie de casting fotográfico donde yo debía posar en una bermuda. Entonces nos subimos a su moto y se encaminó hacia el Parque del Estado. No recuerdo bien dónde llegamos, sé que estábamos cerca del zoológico porque alcanzaba a escuchar algunos animales. Entonces este hombre me agarra a la fuerza por primera vez. Paró, se calmó y empezó a conversar conmigo, como si no hubiese ocurrido nada. Decide levantarse, vestirse y se va dejándome amarrada. Se llevó todas mis pertenencias. Me dejó sola. Yo estaba muy asustada. Hacía silencio para ver si lo escuchaba volver. Después de esperar un poco, decidí comenzar a moverme para ver si podía soltarme. Lo logré, me vestí y me fui. Estaba caminando, no recuerdo hacia dónde debía ir, solamente que miré hacia el cielo y vi la luna, o eso me pareció. Así que, como consolándome a mí misma, me dije: me voy a guiar con la luna. Él era moreno, bajo y robusto, con una barba un poco descuidada. No era feo y era muy amable y sabía qué palabras debía decir. Como este testimonio, había otros tantos que la policía logró localizar y conversar con estas chicas para que ellas dieran como una descripción mucho más detallada de la persona a la que estaban buscando.
Entre los testimonios llegó el de una chica que llamó mucho la atención. Ella dijo haber estado en la estación C de Sao Paulo cuando un hombre como de unos 30 años se acercó a ella dentro del vagón del metro. Él le dijo que era fotógrafo de una multinacional y le insistía mucho a ella que participara en una sesión de fotos. Estuvo muy insistente por largo rato diciéndole a la chica que lo acompañara, que no se iba a tardar nada, que le iban a pagar muy bien. La chica dice que no sabe si fue su instinto de supervivencia o algo más que la hizo oponerse a la insistencia de este hombre, hasta el punto que él decidió anotar su número y dárselo en un papel a ella y decirle: si cambias de opinión, por favor llámame a este número, estaré esperando tu llamada. En ese momento estaban recibiendo llamadas de todas partes, pero también otro tipo de llamadas que causó un poco de preocupación y llamó la atención. Decidieron hacer el rastreo de estas llamadas y así fue como localizaron una empresa de mensajería con motocicletas. Para este punto ya había un retrato robot en los medios que se estaba viralizando. Cuando ellos llegan a la empresa de mensajería, empiezan a hablar con el dueño de esta empresa, a preguntar por los diferentes empleados, sus antecedentes y bueno, toda la información que esta persona les pudiera ofrecer. Entonces, entre pregunta y pregunta, el dueño de la empresa dijo que lo único que llamaba un poco la atención era que uno de sus empleados había renunciado estrepitosamente de un momento a otro sin dar ninguna explicación y se había ido de viaje. Pidieron la información de este hombre como su nombre y quizás una fotografía. Efectivamente, el dueño tenía una imagen de esta persona y se las entregó. Con esta imagen, los investigadores llamaron a las sobrevivientes con las que se había podido comunicar y una de ellas lo identificó. Es así como ya tenían un nombre y una cara del posible asesino serial que estaba aterrorizando toda la ciudad de Sao Paulo. Él había trabajado en esta empresa solo 4 meses. Cuando se ingresa su nombre a ver si tiene antecedentes, se descubre que efectivamente él ya había sido sospechoso de una desaparición. La desaparición de Isadora Frankel, una azafata que era también estudiante, muy joven e hija de un profesor universitario, tenía apenas 19 años. Ella había desaparecido misteriosamente en Sao Paulo en febrero de 1998. Convirtió en uno de los sospechosos porque él había intentado reclamar unos cheques a nombre de esta chica. Así que a él lo llaman para que vaya a la comisaría de personas desaparecidas, pero sin mayor información o evidencia, pues no pudieron mantenerlo en este lugar o capturarlo. Así que solo le hicieron algunas preguntas. Él se atrevió a decir que Isadora era su novia y que efectivamente desde cierta fecha no sabía nada de ella, que era por eso que él tenía estos cheques, porque ella se los había dado. Cuando esta persona salió de este lugar, de esta comisaría, le entró como pánico y se supo después, cuando se encontraron los restos de Isadora, que él había regresado a la escena del crimen y había regado 1 litro de gasolina de su propia motocicleta para quemar los restos. Él pensaba que si quemaba los restos, 1, no la podrían identificar y 2, no podrían relacionarlo de ninguna forma con él. Cuando ya se revela la imagen del criminal, pues como que el pánico creció aún más. Al mismo tiempo se supo que en la empresa de mensajería hubo un problema en la tubería donde el dueño tuvo que llamar a un fontanero, y cuando destaparon las tuberías encontraron en ella ropa que pertenecía a una mujer, identificaciones de algunas mujeres desaparecidas y unas fotografías que pertenecían a este hombre. Este hombre fue identificado como Francisco de Assis Pereira. Decidieron ir y buscar información en el mismo parque donde habían encontrado a las víctimas. Recordemos que este parque era realmente grande.
Entonces había un área donde era una persona bastante conocida porque él practicaba patinaje. Lo calificaron como un hombre muy enérgico, muy talentoso, le gustaba hacer muchas piruetas en el parque, patinar con una sola pierna y todo esto. Incluso una mujer que estaba allí lo identificó y le mostró a la policía un video donde lo habían grabado a él mientras patinaba. Este video la policía decide llevarlo con ellos para ver si lo podían usar como un elemento probatorio. Cuando lo estaban examinando los forenses, hay un momento del video donde él mira a la cámara y como que sonríe. Entonces congelan esta imagen y comparan esa mordida con las fotografías de las mordidas que habían encontrado en el cuerpo de Selma. La característica que presentaba era como un espacio entre los dientes que era muy llamativa y era algo no muy común. Entonces fue como otra manera como identificaron que esta persona era el hombre a quien buscaban. También con los testimonios que se habían recogido en el parque se pudo conocer el nombre de la ciudad donde él había nacido. La ciudad se llama Guarací, así que la policía decide trasladarse a buscarlo y es como llegan a la casa de los padres de esta persona. Francisco de Asís Pereira nace el 29 de noviembre de 1967. Sus padres, María Elena y Nelson Pereira, nació en el seno de una familia muy religiosa. Es por eso que lo nombraron Francisco de Asís. Su mamá lo describe como un niño tímido, introvertido y sensible. Por eso cuando todo se descubrió, los padres no podían entender qué era lo que ellos habían hecho mal. Ya en testimonios posteriores se supo por el mismo Francisco había sido abusado por una de sus tías del lado materno. Ella lo había obligado a tener relaciones y él desde entonces tomó como una obsesión con los pechos. También se supo de una historia un poco particular cuando él caza un pichón de pájaro y él quiere cocinarlo. En ese momento lo descubre su abuela por el lado paterno y lo regaña y lo trata de monstruo. Al parecer esta reacción de la abuela lo marcó de por vida. A Pereira, ya siendo adulto y trabajando, es seducido por su jefe y teniendo así como una relación homosexual. Él dice que la disfrutó, pero no estaba interesado en continuar con este tipo de relaciones. Tuvo múltiples novias y también algo que lo marcó a él fue una novia que tuvo que se llamaba Silvia, creo. Y ella al parecer era gótica y era alguien que le gustaba los cementerios. Y en uno de sus encuentros sexuales ella rasguñó y mordió en varias ocasiones el miembro de Francisco, causándole lesiones que le producían dolor cada vez que Francisco iba a tener relaciones sexuales. También se supo que él trabajaba en otra empresa y renunció unos días antes de empezar a matar y fue cuando llegó a trabajar en esta empresa de transporte. Le gustaba por el hecho de que manejaba su tiempo y después de que se encontraba en la calle y así le permitía él salir acá. Su madre recuerda episodios donde se le hace extraño que sea su hijo de la persona que están buscando, porque ella recuerda que él se sabía oraciones que ninguno más en la casa se sabía, además de que él dormía con el rosario enredado en su mano, que al parecer era un hombre muy religioso. Entonces no entendía cómo ese hombre tan religioso que era su hijo era a la vez un frío y calculador asesino serial de mujeres. Algunas de sus víctimas son, por ejemplo, de la primera que se supo es Elisângela Francisco da Silva, de 21 años, donde su cuerpo fue encontrado el 28 de julio de 1967.
Al parecer, Elisangela tenía serios problemas financieros. En el momento en que se le acercó este hombre a ella, él le ofrece trabajo y ella solo le dice que debe seguirlo al parque, así lo que ella pues accede, lo sigue hasta el parque estatal y allí pues procedió a hacer el modus operandi que desde entonces empezó a perfeccionar. Él la estrangula con una soga que él mismo llevó al lugar hasta causarle la muerte y luego procedió a... Durante las entrevistas que le hicieron a este hombre posteriormente, dijo que esta muerte lo excitó de manera tal que quería volverlo a hacer. Estaba loco por repetirlo, pero a la vez tenía mucho miedo de que lo atraparan. Luego su siguiente víctima fue la chica por la que él fue sospechoso de su desaparición, Raquel Mota Rodríguez, de 23 años. Su cuerpo fue encontrado el 16 de enero de 1998. A ella la vio caminando por la calle y dice que una vez se le acercó y se fijó bien en su apariencia, algo en su mente le dijo que era la víctima perfecta. Al parecer él tenía algo en la mente que le decía las cosas que debía hacer. En ese momento pues simplemente se acerca a ella, establecen una conversación y nuevamente la convence de ir a este parque donde él había ido antes. Entonces cometió el mismo modus operandi que había cometido con su primera víctima. Esto a él dice que lo emocionó todavía aún más. Luego sigue Patricia Goncalves, creo que así se dice, Mariño, que era una aspirante a modelo. A Patricia, de 24 años, la hallan el 28 de julio de 1998. Lo mismo hizo, el mismo modus operandi, con la única diferencia que cuando él ya la había asesinado, él sintió un impulso muy grande por comérsela. Él ya quería en este punto empezar a practicar canibalismo. Intentó morderla en varias partes de su cuerpo, pero fue cuando se dio cuenta que no era algo tan sencillo. Necesitaba que sus dientes fueran más fuertes para poder romper de manera como efectiva la piel. Aquí se supo que las mordidas que encontraron en el cuerpo de Selma era porque él había intentado también con el cuerpo de Selma intentar comerla. Cuando él se da cuenta que lo están buscando, que ya lo están cazando, él intenta huir al sur del país y luego se va a la frontera entre Brasil y Argentina, a un pueblo que se llama Itaqui. Llega a una casa donde vivía una familia pescadora y les pide posada. Él les dice que es patinador profesional y se dirigía hacia Argentina, ya que había escuchado que en Argentina los campeonatos de este deporte eran muy bien pagados y eran mucho más cubiertos la manera de los medios de comunicación de manera internacional. Después de 23 días, el pescador descubrió las noticias y él mismo llama a la policía y entrega a Francisco. El lugar donde él fue capturado estaba más o menos a 730 kilómetros de Porto Alegre. Esto estaba después de cruzar el río Uruguay. Es como la frontera entre estos países que nombré, Argentina y Brasil. Lo trasladan a Sao Paulo con grandes medidas de seguridad, ya que la policía temía que la población general quisiera tomar la justicia por sus propias manos, ya que la información pues se había regado como pólvora por todo el país. Este hombre era buscado a nivel Suramérica. Cuando lo entrevistan por primera vez, él niega categóricamente ser el asesino, y cuando le preguntan que por qué huía, él dijo que él no estaba huyendo, que él simplemente iba a Argentina de viaje. Sus palabras fueron: fui a la Argentina como turista para patinar, para cumplir el sueño de participar allí en torneos. No estaba huyendo, ni siquiera sabía que la policía me estaba buscando. Dijo que él había pasado sin ninguna dificultad por las diferentes barreras policiales y que antes de llegar al territorio argentino lo hizo con sus propios papeles. Admitió que conocía a una de las chicas, en este caso a Selma,
Dijo que había tenido una relación sentimental con ella y que él mismo había informado sobre la desaparición de ella, que él había ido en 3 ocasiones distintas al departamento de policía y que desde entonces pues él no sabía nada más al respecto. También se entrevistaron algunas de sus exnovias, tuvo diferentes novias, al parecer muchas de ellas le causaban algunos traumas. Una de ellas, como la que más llamó la atención, fue una chica transexual de nombre Tanilla Rodríguez. En la declaración que ella dio a la policía dijo que Francisco estuvo en una relación durante 1 año con él y que al principio él se mostraba como un hombre tierno, cariñoso, pero después se volvió muy celoso y controlador y durante su relación la golpeó en múltiples ocasiones. En este punto, Francisco de Asís era catalogado como el peor asesino serial de mujeres de este país. Ya después de varios interrogatorios, él pues por fin cuenta y confiesa sus crímenes. Él dice que mató más de 20 mujeres, pero solo se encontraron 11 cadáveres. En este punto, la policía cree que él solo estaba tratando de llamar la atención porque se dio cuenta que pasó de ser una persona invisible en esta ciudad a ser una persona famosa y conocida y por la que múltiples personas estaban mostrando interés. Aquí ya se desenvuelve como un conflicto porque estaban sus abogados tratando de hacer pasar a Francisco como inimputable, porque así las leyes de Brasil dicen que no se le puede realizar un juicio a una persona que no es responsable de sus actos, ya que él hablaba de esta voz que era la voz que le decía qué hacer, y en varias ocasiones él contó que él se encerraba en su casa a rezar porque él sabía que si salía de su casa no iba a poder contener ese instinto de asesino que de repente salía de él. Él hablaba como si él tuviera 2 personalidades, una que era este hombre deportista, alegre, muy amiguero, y el otro que era el malo, como él le llamaba, que salía en el momento en que atrapaba a estas mujeres y decidía acabar con sus vidas. En sus declaraciones también tuvo la osadía de argumentar que si estas chicas habían muerto, había sido por su propia culpa, ya que habían sido muy crédulas de haber ido con un desconocido a un lugar como este. También contó detalles como en el caso de Lisangela, donde él dice que él se excitó tanto con el homicidio y se emocionó tanto que él siguió visitándola por 2 noches hasta que ya el cuerpo presentaba demasiada putrefacción y él ya no se podía acercar. También dice que esta misma voz era la que lo obligaba a morder a los cuerpos, que él sentía mucho asco, pero la voz le decía que tenía que hacerlo. También se le preguntó pues por la posición de los cuerpos y lo que en un momento para la policía fue como una provocación que él dejara los cuerpos de esta forma. Él dice que desde muy pequeño él acompañaba a sus papás al matadero y era la manera como mataban algunos de los animales, como que chivos o las vacas, poniendo sus cabezas contra el suelo, y era así como él dejaba estos cuerpos, pero pues esto está en duda. Él pues nuevamente durante el juicio, él culpa a las chicas, dice que todas tuvieron el final que se merecían por ser tan crédulas, como que esperaba que pasara, que se iban a un lugar como este con una persona que no conocían. Entonces él dice que como que en un momento les hacía un juicio a las chicas como que en su mente y les dictaba sentencias si merecían o no merecían morir. Por eso es que también habían chicas sobrevivientes, estas chicas que había dejado atadas. Cuando él llevaba a las víctimas, que siempre la enterraba de 2 en 2, les mostraba y les decía: mira lo que le pasó a ella, esto le sucedió por ser mala conmigo. Obviamente esto causaba un terror tal en los rostros de las chicas. Él les tapaba la boca, pero en sus ojos se podía reflejar el terror que ellas tenían, y eso a él le gustaba infligirles terror, que le tuvieran miedo.
A él no le bastaba con solo asesinar y aprovecharse de los cuerpos, él quería realmente infligirles dolor. Él confesó haberlas no solo sino también torturado y haberlo hecho entre enero y septiembre de 1998, aunque después salió a la luz una información que se sabe que posiblemente también atacó a otras mujeres en el año 1995, pero en este caso no fueron asesinadas y no se tiene identificación de ellas. A él lo llevan los policías al parque para que él diga el lugar donde estaban los otros cuerpos que aún no habían sido hallados. Y la policía narra que este hombre se transformaba por completo cuando ingresaba en el parque, que su mirada se convertía como en una mirada felina y era como si fuera un animal cazador a punto de atacar. Así que él lleva a los policías a donde estaban los restos de Isadora, los restos quemados de Isadora, y cuando ya los tenían, él confiesa el lugar donde tenían los restos de una 10ª víctima. La chica se llamaba Rosilda de Franca Olivera, de 20 años. La policía, el fiscal buscan peritos forenses para que le hagan una evaluación detallada del tipo y comprueben que él era una persona inimputable y que efectivamente él sabía lo que estaba haciendo y así poderlo llevar a juicio. En estos exámenes que a él le hicieron se descubre que él tiene una inteligencia limítrofe, pero no es una persona tonta. O sea, sí está muy limitado en su inteligencia, pero no alcanza a ser deficiente mental. Tiene serios trastornos afectivos y de la conducta, y es cuando él narra esta experiencia con su tía materna y con su abuela paterna, y entre otros sucesos que también hubo, que quizás sumando todos estos episodios pues desarrollaron en él una persona carente de afecto y totalmente empática en el dolor ajeno. Dicen que él solamente sentía placer a la hora de matar, pero aquí hay algo que llama mucho la atención de los investigadores y de los psiquiatras, es que las muestras de semen siempre fueron muy pocas, por eso no se les pudo hacer como ningún estudio, y a él le preguntan por qué no tenía como una eyaculación. Él decía que sí tenía efectivamente una erección un poco atípica, pero él no eyaculaba ni buscaba una satisfacción sexual, porque para él eso era darles algo a ellas, y lo que él buscaba era poder quitarles todo y sin darles nada a cambio. Esto es un poco extraño y demuestra que él estaba un poco equivocado, confundido con el tema de su sexualidad. También se le pudo determinar a él un déficit de trastorno social de la personalidad. Esto podría tomar por la legislación brasileña como si fuera semi-imputable, pero el jurado consideró que él era plenamente imputable, así que se fueron a juicio y fue condenado en una primera instancia a 121 años. Él se convierte a la religión evangélica y es cuando él supuestamente empieza a mostrar un cambio en su comportamiento y a decir que está arrepentido, que entiende lo que hizo, pero pues al parecer esto eran palabras vacías. La confesión que él dio, él decía: esa maldita hambre de matar gente, el enemigo crece dentro de mí. No puede escapar si se lo llevan. Si ella dice que sí, me la comeré viva. No era el sexo, era algo más, algo caníbal. En la historia que les conté sobre Pedriño Matador, había una información que en ese punto yo no la estudié más, porque yo había decidido hablar del asesino que supuestamente Pedriño Matador había asesinado. Resulta que el 18 de diciembre del año 2000 se desarrolló en la cárcel donde ellos estaban como un motín. Este motín participó Pedriño Matador y mató a varias personas. Se tenía en creencia en un principio que entre las víctimas había estado Francisco de Asís Pereira, pero luego se supo que él había logrado sobrevivir, o sea que Francisco aún está vivo.
Para entonces a él ya se le había hecho un segundo estudio psiquiátrico donde se había descubierto que efectivamente él sufría de esquizofrenia, que por eso eran estas voces que escuchaba. Entonces después de este motín, este intento de asesinato, a él él fue trasladado entonces a un hospital psiquiátrico para recibir mejor atención. Ya tomando medicamentos, él dice que esta voz desapareció, sigue practicando su religión y para entonces él ya tenía una novia con la que compartía cartas. En este caso sucedió este mismo efecto extraño que pasa con algunos asesinos seriales, que las mujeres se sienten atraídas por ellos y les envían constantemente fotografías y cartas a la cárcel. Eso mismo estaba pasando con Francisco. Para el año 2002 él se casa con una mujer. Con esta mujer habían estado intercambiando correspondencia por un año. Francisco era tercero de 3 hermanos. Y bueno, sus padres lo acompañaron durante todo el proceso, incluso cuando él ya confiesa, los padres entran a hablar con él. El padre le pregunta en muchas ocasiones qué fue lo que él hizo mal para que Francisco se convirtiera pues en la persona que era. Francisco dijo que ellos siempre les dijo: ustedes no hicieron nada malo, ustedes fueron excelentes padres. Contó la historia de su tía de nombre Diva. Ellos dijeron que sí notaron que Diva era muy apegada a Francisco durante la época que Francisco narra, pero llevaban muchos años sin saber nada de ella porque ella se había alejado de la familia. La mamá le llamaba Tim de cariño, y ella cuenta pues lo que les dije al principio, que se le hacía muy extraño porque Francisco había sido muy católico, muy religioso, durante su infancia, y esto llamó la atención porque en el momento de su captura a Francisco le encuentran imágenes religiosas, entre esas por ejemplo a San Judas Tadeo. También se le encuentran algunas estampas o oraciones a santos, y él durante todo el tiempo él estaba rezando. También ya dentro de la cárcel él practica el cristianismo, lo bautizan y habla mucho sobre Dios, sobre que Dios ya lo perdonó y que él quiere salir de la cárcel para demostrar su cambio. Ya después a él se le condena nuevamente, en este caso ya por el asesinato de 11 mujeres, y se le dan 285 años de prisión. Pero como lo vimos en el caso anterior, en la legislación brasileña esto no va a ser posible porque las personas no pueden pasar más de 30 años en la cárcel consecutivamente. Así que hay una posibilidad de que él salga libre en el año 2028, y esto causa un poco de preocupación porque los doctores, los psiquiatras y los diferentes doctores que han estado a su alrededor estudiando su caso dicen que esto no tiene cura. Él jamás se va a curar, jamás va a dejar de hacer lo que ha hecho. Así que lo que ellos recomiendan es que definitivamente Francisco nunca salga de la cárcel. Y es así como llegamos al final del caso del maniático del parque. Es un caso muy llamativo la manera como todo sucedió. Esta persona, si no hubiese sido porque el papá de Selma presionó mucho a las autoridades para que buscaran a su hija y salieron al parque a buscarla, quizás este hombre hubiera podido seguir matando mucho más sin ser atrapado. Es un caso que sí te pone un poquito la piel de gallina. Las personas, entre sus víctimas también había una niña de 15 años que incluso me faltó contarles que él, hablando del caso de esta niña, él dice que también la conoció cerca al metro, la convenció, le ofreció dinero, la niña estaba buscando trabajo. Y le dijo que lo esperara porque él iba a ir hasta su casa a traer la bicicleta para ir al parque, y él en el camino de trayecto a la casa y de regreso, él rogaba que esta niña no lo hubiese esperado, que esta niña se hubiera ido, y cuando él llega y se da cuenta que la niña lo seguía esperando, pues él lo tomó como la señal de que efectivamente debía quitarle la vida. Creo que de sus víctimas fue la más pequeñita. Esperemos de corazón que este hombre no salga libre. Creo que Brasil, como otros países como el mío por ejemplo, tiene que pensar y modernizar las leyes, porque las leyes están escritas para
cómo funcionaban las cosas en esa época, en mi caso de la Constitución del 91 en Colombia, creo que es momento de modernizarse y de darse cuenta que las personas, que gracias a los estudios psiquiátricos que se le hacen a los psicópatas, se ha descubierto que estas personas no van a cambiar, no se van a regenerar, y se implementen castigos más severos para que estas personas la piensen 2 veces antes de hacerle daño a alguien. Y de mi parte es todo. Yo espero que hayan disfrutado del caso, que les haya parecido interesante e informativo, y si te gustó regálame un dedito arriba, suscríbete al canal, pínchale a la campanita para que te avise cuando he subido un nuevo video, y nos vemos en un siguiente video. Cualquier pregunta, sugerencia de caso, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Te agradezco mucho todo tu apoyo, porque gracias a ti este canal sigue creciendo, y nos vemos en un siguiente video. No se vayan a perder el nuevo caso actual de Crimen y Sombras, porque va a estar muy interesante. Les mando besos, bendiciones, nos vemos después. Bye.